Entonces, este, obviamente este es un pequeño código, ¿va? Pero es una forma como de ejemplificar qué pasaría, ¿no? Si nos manda una excepción, nuestro código. Ujú. En el catch, ahí podemos tomar ese error y, y pues seguir adelante, ¿no? Ey, Hasta que ya con esto, pues ya termina el loop, el break. Entonces, vi que pues sí varios lo pudieron hacer. Eso está bien. Y ahora lo que quería revisar en esta clase era lo que habíamos dicho, ¿no? El otro tipo de excepciones, ¿no? Por ejemplo, este tipo de excepciones que platicábamos la clase anterior, era lo de la check exception, ¿no? Que las excepciones, tanto la check exception como las on-check exception, pues son al final, como su nombre lo dice, ¿no? Casos excepcionales que pueden pasar y que tenemos que tener la forma de controlar esos casos para que el control del programa pues no se pierda. Entonces, partiendo de eso, pues decíamos que había dos tipos, ¿no? De excepciones. Las check exceptions son pues justamente eh, las excepciones que uno va a decir, bueno, Java te exige que tengas un catch, ¿no? ey, Y lo declares, como en este caso, ¿no? Ya ven que la otra vez estábamos viendo la del SQL exception, o sea, hay diferentes clases cuando usamos, clases ya predefinidas en Java, que cuando las usamos, Java nos va a exigir que tenemos que tener un catch, ¿no? ujú. Para cuando falle, que no siempre va a fallar, puede que nunca falle, pero si llega a fallar alguna vez, eh, yo pueda controlar esa excepción. Ahora, hay otro tipo de excepciones, que son las que platicaba, que eran las on-check exception, ¿no? Sí, Este tipo de excepciones, pues em, son excepciones que van a pasar en tiempo de ejecución. O sea que el Java no te va a exigir, como en el ejemplo que tenemos y el que vimos la vez anterior, que si yo uso cierta clase, me exige que ponga un catch con ese tipo de excepción, ¿no? O sea, Java te va a decir, ok, pues no es necesario que tú tengas un catch, pero si llega a fallar, y cuando esté corriendo tu programa, pues, si no tienes un catch, pues se puede caer tu aplicación, ¿no? O sea, puede tronar, porque no vas a tener un catch si tú no lo defines. Como va a ser opcional para ese tipo de excepciones, porque de alguna manera, por eso de ahí viene el nombre, ¿no? El check exception para estas. O sea, sabe Java que si llega a fallar, tú vas a tener un catch y ahí vas a hacer algo, ¿no? Para controlar el flujo. Pero en las que no son checadas, pues Java no te exige un catch, ¿no? Para ese tipo de excepciones. Obviamente, por ejemplo, aquí quería mostrarle, ¿no? Ese tema, ¿no? En particular. Estas son las check exception. Es el otro tipo de excepciones que platicábamos. Y como aquí nos dice, pues son excepciones en runtime, ¿no? O sea, ya cuando está corriendo el programa. Las que vimos la semana pasada son las check exception. Y esas, ¿se acuerdan? Usamos este tipo de excepción en la clase pasada. Este, y esas pasan en tiempo de compilación, ¿no? La check exception. Por eso es que cuando la usamos, o sea, cuando estamos usando alguna clase que pueda arrojar alguna de estas excepciones, cuando estamos codificando, pues, y si no ponemos un catch para cacharlas, pues el compilador nos pide, ¿no? Y nuestro código no va a compilar hasta que agreguemos el catch, ¿no? Como en este caso que tenemos aquí. Esas son las check exception, pero el otro tipo de excepciones
Aquí dice que estas van a pasar en tiempo de ejecución. Y como dice aquí, son las excepciones que no necesitan ser cachadas explícitamente, ¿no? Es lo que les decía ahorita, ¿no? O sea, no te exige que tú tengas que tener un catch o usar el throws, ¿no? Si las queríamos, también lo que vimos. Si no las quieres cachar en cierto método, las puedes mandar al nivel que llamó al método, ¿no? No te exige, o sea, para este tipo de excepciones no te exige nada. Ni un catch ni un throws. Y aquí lo que dice, pues también es que normalmente representan errores de programación, ¿no? Que pueden llegar a pasar cuando alguna operación es inválida, ¿no? O el uso incorrecto de alguna API, ¿no? Este, entonces aquí nos pone, ¿no? Algunos tipos de ejemplos. ¿Cuándo pueden pasar estos tipos de excepciones? Puede ser cuando el null pointer exception, cuando por ejemplo, ya ven que en los programas que hemos estado haciendo, creamos objetos, ¿no? De las clases, ¿no? Por ejemplo, esto es una creación de un objeto de la clase scanner, ¿no? Pues aquí la referencia SC está almacenando un objeto de la clase scanner. Pero algunas veces, y bueno, aquí saqué el objeto y aquí más adelante, este, aquí se usa esa referencia, ¿no? Del método next. Pero por ejemplo, si yo no creara el objeto de esta clase y yo quisiera usar aquí el método de esta instancia, sin crear el objeto, o sea, si el objeto se crea con esto, con un new, ¿no? Como habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? Cuando estábamos creando nuestras clases y queríamos crear objetos, estábamos usando algo parecido a esto, ¿no? Pero puede ser que yo no le cree objeto a esta instancia, entonces cuando la quiera usar, ahí puede arrojarnos un null pointer exception, ¿no? Es lo que dice aquí, ¿no? O sea, que esa excepción se manda cuando intentamos acceder a una referencia de un objeto que viene nula, ¿no? O sea, una referencia nula va a ser cuando, por ejemplo, aquí, ¿no? Si yo tuviera esto, voy a comentar tantito esta línea. Y si, por ejemplo, yo nada más definiera esto así, la instancia de la clase scanner, pero sin asignarle el objeto, ¿no? Con el lío. Entonces, si yo así lo uso, y cuando yo quisiera usarla aquí, me mandaría un error, ¿no? Una excepción. Por ejemplo, aquí. O sea, aquí no me manda error en este momento. Cuando yo estoy aquí editando el código, en esto que estoy haciendo, este es tiempo de edición o de compilación, ¿no? Porque automáticamente Eclipse, cada letra que yo vaya escribiendo de línea de código, automáticamente como que compila el código, ¿no? Internamente. Entonces, si detecta algo raro, empieza a mandar los tachecitos. Entonces, esto es tiempo de compilación, ¿no? Cuando estamos escribiendo el código. Entonces, en tiempo de compilación, si se dan cuenta, aquí no me arroja, no me está marcando ya errores, ¿no? Aun cuando la instancia SC no tiene asignado un objeto, ¿no? Está asignada a nulo. Esta palabra de null en Java significa, es una palabra reservada y pues bueno, lo que significa es nulo, así como vacío, ¿no? Entonces, las referencias es esta parte, ¿no? El lado izquierdo del igual, ¿no?
Una referencia va a ser una variable de tipo de alguna clase, ¿no? Y esa referencia yo le puedo asignar un objeto de esa misma clase, como está hecho aquí en la línea 19, ¿no? Pero también puedo yo no asignarle un objeto, o sea, puedo dejarla vacía esa referencia. Obviamente para usar las operaciones o métodos de esa referencia, pues yo necesito crear el objeto, ¿no? Pero no es obligatorio, o sea, yo podría tenerla nulo porque a lo mejor en algún momento más adelante voy a querer asignarle ese objeto a la instancia, pero, pero si no se lo asigno en algún momento y si yo quiero usar los métodos de esta clase, cuando yo ejecute el programa y llegue a la línea 35 y quiera usar el método next de la instancia sc, como no le asigné objeto, entonces aquí va a tronar el programa, porque va a decir, esta instancia está nula, ¿no? No tiene inicializado un objeto. Entonces, como va a estar nula, en Java cuando está nula una instancia, nos arroja esta excepción, ¿no? Null pointer exception, es lo que dice aquí, ¿no? Cuando intentamos acceder a una referencia de objeto nula. Pero si se dan cuenta, es lo que les decía, ¿no? O sea, esta excepción aquí no me la exige que yo la tenga que cachar, porque este es otro tipo, ¿no? Pero por ejemplo, así como está, vamos a ejecutar el programa primero como estaba original, ¿no? Así estaba, ¿no? Se crea la instancia de la clase scanner y se le asigna un objeto, ¿no? En la misma clase scanner. Entonces, este es el ejercicio, ¿no? Que pedimos. Entonces, si yo lo ejecuto así como está, va a funcionar bien, ¿no? Si yo le pongo, mm, por ejemplo, este texto, me manda como, entra aquí, toma el número, pero aquí como no es numérico el valor que yo puse, entonces cuando ejecuta la línea 35, arroja la excepción, que es esta, ¿no? El number formal exception. Entonces, esa excepción la tomamos aquí y es lo que imprimimos aquí en pantalla. Pero como estamos dentro de un while infinito, lo infinito es esto está siempre true, entonces vuelve a entrar acá y otra vez me pide el entero, ¿no? Entonces, yo vuelvo a poner cualquier texto que no sea numérico y me vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Truena, toma la excepción y arroja este mensaje, ¿no? Y vuelve a regresar acá. Pero si yo pongo un número, cualquier número entero, ¿qué hace? Lo toma, como si es numérico, cuando quiero parsear, o sea, parsear es convertir de texto a número. Entonces, como es un número, y si se puede convertir ahora sí que de texto a número, entonces sí lo puedo hacer bien y ya imprime aquí el valor numérico, ¿no? Es el texto que está aquí. Y la siguiente línea es un break. Como habíamos platicado en las clases anteriores, con esta palabra reservada del break, lo que hacemos es rompemos el ciclo, ¿no? En el que estamos. Entonces, cuando ejecuta esta línea, automáticamente se sale del ciclo en el que estamos y pues ya termina el programa porque fuera del ciclo pues ya no hay más líneas, ¿no?
Entonces, así como está, este código funciona como se espera, ¿no? Pero si yo comento esta y dejo la instancia nula, la de escáner, y quiero ejecutar el código, va a tener un comportamiento diferente, ¿no? Automáticamente, ¿qué pasa? Cuando se ejecuta el código, entra el while, pinta el texto, este texto, está aquí, después entra a este bloque, y cuando intenta ejecutar la línea 35, como les decía ahorita, entonces cuando ejecuta este método, como ahorita mi instancia está nula, no se creó objeto, entonces aquí arroja la excepción del null pointer exception. ¿Y qué más pasa? Como yo no tengo un catch para soportar ese tipo de excepción, pues hasta ahí se queda la ejecución del programa, ¿no? O sea, no sé si ven la diferencia como estaba ahorita. Como está ahorita, aunque tronaba y arrojaba esta excepción algunas veces, yo seguía teniendo el control de la ejecución, ¿no? Me volvía a pedir un entero, ¿no? Porque yo estaba cachando ese error, ¿no? Aquí. Pero como ahorita este tipo de error es diferente y no tengo un catch para ese tipo de excepción, entonces, como no encuentro un catch Java, pues no lo puede controlar y se termina la ejecución del programa, ¿no? Por eso les decía que es importante las excepciones, saber controlar las excepciones, porque de otra forma, por eso es que no sé si algunas veces han visto eh, cuando estamos usando alguna aplicación, ya sea de cualquier negocio, algunas veces, no sé si les ha pasado, estás usando la aplicación normal y de repente presionas un botón o das clic en algo y algunas veces, la siguiente pantalla es como que pierde el control de la aplicación, ¿no? O sea, te manda un error y ya no puedes continuar usando la aplicación, ¿no? Te tienes que volver a salir y volver a entrar a la aplicación, ¿no? Normalmente no pasa eso, ¿ah? Porque por eso hay todo un proceso, ¿no? Para hacer aplicaciones desde que se desarrolla y luego pasa por el equipo de QA, ¿no? Que es el que valida la aplicación, para asegurarse que la aplicación eh, pues pueda estar lista para cualquier tipo de uso de parte del usuario. Pero aún así, a veces hay excepciones donde pues sí, llegas a tener errores la aplicación, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son cuando, por ejemplo, nosotros a lo mejor el programador no controló ciertos casos excepcionales, ¿no? Este es un simple ejemplo de eso, ¿no? O sea, es algo muy sencillo, pero es el mismo significado, ¿no? O sea, aquí yo estoy arrojando un error, como lo estoy controlando en el flujo, pues truena la aplicación, ¿no? Totalmente. Aquí yo como para solucionar ese problema, yo tendría que tener otro catch, ¿no? Con ese tipo de excepción, ¿no? Un pointer exception, ¿no? Este, mm, pues poder hacer algo, ¿no? O sea, controlar el flujo. Entonces,
Si yo agrego este catch, eh, el comportamiento debería ser diferente, ¿no? Tal vez tendría que, si así lo dejo como estoy ahorita, mm, cuando truene, va a entrar no va a entrar aquí, sino va a entrar acá, va a pintar este mensaje y va a regresar acá otra vez, pero siempre va a hacer eso, porque como esto está nula siempre, entonces nunca va a poder terminar. Pero vamos a ejecutarlo para ver ese comportamiento y ahorita arreglamos eso. A ver, vamos a ver. Miren lo que les digo, ¿no? Mira, se vuelve un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque entra, ejecuta, truena aquí, la cachamos, pinta el mensaje, se regresa otra vez al while y otra vez vuelve a pintar el mensaje y otra vez vuelve a tronar. Como siempre está nula, como la inicializamos aquí en nula esta instancia, siempre va a estar nula. Entonces siempre va a estar tronando aquí, ¿no? Ah, a lo mejor una opción para arreglar esto sería que esta instancia no fuera nula, ¿no? Desde aquí, como estaba acá. Esa sería una opción, arreglar este código. Pero, por ejemplo, así, arreglando esto aquí, ya se va a solucionar el problema. Otra opción sería aquí en el catch, ¿no? O sea, cuando yo tenga ese error, quiere decir que la excepción viene nula, ¿no? Entonces yo aquí la podría crear el objeto. Voy a poner esta ejemplo. ¿Sí? Y aquí le creo el objeto. Pues ya la siguiente vez, pues ya no va a tronar porque ya va a tener creado el objeto. Vamos a correrla. Entonces, este comportamiento es diferente porque, ok, está nula la instancia, ejecuta el mensaje, aquí truena, ¿no? Porque viene nulo, se va acá, pinta este mensaje, null pointer exception occurred, y yo lo que hago aquí es controlo ese error y lo soluciono, ¿no? ¿Cómo lo soluciono en este caso? Como sé que es el tipo de excepción cuando viene nula, pues yo le creo el objeto, ¿no? Pues la siguiente vez vuelvo a pedir el mensaje y cuando ejecuta otra vez la línea 35 ya no va a tronar porque aquí yo ya creé el objeto. Ahora sí va a poder ejecutar el método next y entonces llega acá, me pide ahora sí el valor, es igual, se regresa al comportamiento que tenía originalmente, ¿no? Mientras yo ponga texto, va a arrojar esta excepción. Cuando yo pongo un número, pues ya, convierte correctamente, pinta y ejecuta el break, ¿no? Va a terminar el ciclo. Entonces aquí es una forma muy simple, ¿no? De ver, o sea, más que nada
Aquí la idea de esto es, obviamente, no que se aprendan los diferentes tipos de excepciones, ¿no? Porque son varios, ¿no? Más que nada aquí lo de este ejemplo es que vean ustedes la utilidad que pueden tener las excepciones, ¿no? O sea, el cachado de excepciones. Que si yo no cacho las excepciones, pues mi programa puede quedar sin control de ejecución, ¿no? En cambio, si yo las controlo, pues puedo mantener el flujo ejecutándose, ¿no? Es más bien eso sería como que el approach, ¿no? Para este tema, ¿no? O sea, que sepan que existen las excepciones y cómo las podemos de alguna manera, controlar, ¿no? Y por otro lado, saber que hay excepciones que son de dos tipos, ¿no? Las excepciones que se van a cachar, que nos va a exigir Java, o van a ser cuando usemos ciertas clases predefinidas en Java. Y va a haber excepciones que no nos van a exigir cacharlas, ¿no? Como esta, pero debemos de cacharlas, ¿no? O sea, porque si no, pues al final nuestro código puede quedar sin control, ¿no? Entonces, en conclusión, yo diría que todo nuestro código que vamos a ir armando, deberíamos de tener siempre, meterlo dentro de un try catch, ¿no? Porque tal vez cuando codificamos, pues nosotros no vamos a pensar que nuestro código siempre va a ejecutarse bien, pero tal vez cuando nos estamos codificando no tenemos la visión completa, ¿no? De los diferentes tipos de escenarios en el que puede estar expuesto y, y puede llegar a tronar, ¿no? En algún momento. Entonces, por eso, como buena práctica, siempre que estemos codificando, siempre tenemos que tener en cuenta el control de las excepciones, ¿no? ¿Cómo vamos a tener ese control de excepciones? Bueno, pues depende del lenguaje, ¿no? Pero en Java, en el lenguaje Java, esto se va a hacer definiendo nuestro código que estamos creando dentro de un try, un bloque try, y posteriormente definir nuestros catch para los diferentes este tipo de excepciones que nuestro código puede llegar a arrojar, ¿no? En algún momento. Aquí algo importante, como les decía también en la clase anterior, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tengo dos catch, ¿no? Porque estoy cachando dos diferentes tipos de excepciones que pueden pasar en este código, ¿no? Pero si por alguna razón yo no sé qué tipo de excepción puede llegar a mandar mi código, eh, yo puedo siempre poner una buena práctica sería algo así, ¿no? O sea, pongo primero los catch para los tipos de excepciones que conozco y hasta el final pondría un catch general, ¿no? Es, por ejemplo, si en, en este orden, ¿no? Pongo mi código dentro del try. En la parte de abajo pongo los catch de las excepciones que conozco que puede arrojar este código. Y hasta el final poner el catch general, ¿no? Como decíamos con el exception. Entonces, cuando este código o mi código que estoy armando arroje alguna excepción que no es ninguna de estas, de las que yo defino, va a entrar acá, ¿no? Pero al final siempre voy a poder controlarlo, ¿no? O sea, no se me va a escapar ese error. Entonces, una buena práctica sería eso, ¿no? O sea, definir nuestros catch primero con los tipos de excepciones que sé que puedo arrojar
hacer algo, ¿no? Aquí simplemente estamos poniendo texto, ¿no? Pero aquí pues sí hago algo más, ¿no? O sea, sé que es un null pointer exception, sé que esto va a pasar cuando venga la excepción nula, si llega a venir nula, entonces la creo el objeto, ¿no? O sea, aquí yo ya estoy respondiendo algo, haciendo algo para solucionar este error, ¿no? Este, y si de plano no sé qué tipo de excepción es, pues sé que va a entrar siempre aquí, ¿no? Y también platicábamos que solamente va a entrar a un catch, ¿no? O sea, si llega a tronar el código aquí, va a entrar dependiendo del tipo de error, ¿no? Pero solamente va a entrar a un solo catch, o sea, o entra aquí, o entra acá, o entra acá. Si no es ninguno de estos dos, va a entrar acá. Pero no puede estar entrando, por ejemplo, a los tres, o a este y a este, o sea, no solamente a un solo catch va a entrar siempre cuando truene, ¿no? El código. ¿Por qué? Porque ya va cuando truena el código, pues truena por alguna razón y es solamente muy específico, ¿no? En el tipo de error que arrojó es por, o que sea por un formato incorrecto, o que sea por una excepción nula, una instancia nula. Y si truena por algo más, pues entraría a la excepción general. Entonces, como les decía, ¿no? Ahorita aquí, pues te digo, hay diferentes tipos de excepciones, ¿no? Con la práctica, pues vamos a ir viendo algunas de ellas, ¿no? Pero como les decía ahorita aquí, la intención es el approach o el acercamiento de esto es solamente saber que existen las excepciones, qué son las excepciones y cómo las podemos controlar, ¿no? Y en qué orden pueden ser controladas. No sé, algún comentario, alguna pregunta hasta ahorita, No, Luis. ¿no? Ok, ok. Bueno. Em, ok, bueno, el otro tema que quería igual tocar hoy, igual a lo mejor em, lo iniciamos el tema, pero igual a lo mejor no lo vemos completo hoy. Como les había comentado, ¿no? El siguiente tema sería el de los arreglos en Java. Eh, entonces, ese tema en particular, pues está relacionado con las variables, ¿no? De alguna manera. Hasta ahorita, en los programas que hemos estado haciendo, este, pues hemos creado variables, ¿no? De alguna manera, o sea, tanto, ya ven que en su momento igual platicamos los dos tipos de variables o de tipos de datos, ¿no? Que eran los primitivos y los que eran tipo objeto. Entonces, para recordar eso brevemente, por ejemplo, aquí vamos a dejar esto como estaba. Aquí en este código yo tengo creado dos variables. Esta es una variable de tipo entera, ¿no? Yo le pongo el nombre de number, pero puede ser cualquier nombre, ¿no? Pero también esta variable es de tipo primitiva, ¿no? Entra en la clasificación de los primitivos. Que decíamos que los primitivos son las variables que no tienen ni métodos ni propiedades, ¿no? Es solo la simple variable que va a poder almacenar un valor, ¿no? Del tipo que se define. Y por el otro lado estaban las variables de tipo objeto, donde decíamos que esas variables iban a ser, iban a tener propiedades y métodos, como en este caso, ¿no? O sea, esta variable o instancia, o sea, cuando hablamos de variables de tipo objeto, muchas veces hacemos referencia como variable objeto o referencia, ¿no? Tiene el mismo significado. Entonces,
En este caso, aquí tenemos una instancia de la clase Scanner, ¿no? La clase Scanner es una clase que está predefinida en Java, ¿no? Ya está creada dentro del framework de Java. Así como esta clase Scanner, pues hay varias, ¿no? Hay muchas clases que ya están predefinidas en Java. Este, y como platicábamos también al final, nuestros programas en Java va a ser la creación de código, ¿no? Como esto, usando clases ya predefinidas en Java y creando clases propias, ¿no? Entonces la combinación de esos dos va a ser la creación de nuestros programas en Java. Pero ¿qué es una, o sea, entrando un poquito más a detalle a nivel memoria de la computadora, cuando nosotros ejecutamos este código, por ejemplo, este código que estamos aquí viendo, y yo ejecuto la línea 14, internamente la computadora lo que hace es, eh, va a almacenar esta variable de tipo entera eh, en una pequeña parte de la memoria de la computadora, ¿no? Ya saben que las computadoras pues tienen cierta capacidad de memoria, ¿no? Entonces, en esa memoria que tiene la computadora, cuando creamos variables, esa variable se va a almacenar en una pequeña cantidad, ¿no? O sea, va a usar una mínima cantidad de la memoria disponible en la computadora. Esa cantidad de memoria va a depender dependiendo del tipo de dato de la variable, ¿no? Algunas van a ser van a utilizar más memoria que otros, ¿no? Eh, entonces, yo aquí al crear esta variable entera, yo almaceno esta variable y utilizo una cantidad de memoria. Cuando yo creo esta otra clase de tipo objeto, utilizo otra cantidad de memoria, ¿no? Obviamente, esta variable scanner, de tipo scanner, va a usar más cantidad de memoria que la de tipo entero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una variable de tipo objeto, ¿no? Y como hemos dicho, las variables de tipo objeto pues usan métodos y propiedades, entonces como que por sentido común pues, vemos que la capacidad va a ser mayor, ¿no? Pues va a requerir un poco más de memoria. Pero al final va a ser solamente un espacio único de memoria, ¿no? O sea, esta variable entera va a usar cierta cantidad de memoria y esta variable de tipo escáner va a usar otra cierta cantidad de memoria. Tal vez mayor que la de tipo entero, pero solamente una, ¿no? Un pedazo de memoria cada uno. Y ya, ¿no? Hasta ahí se ejecuta el programa y todo. Pero, a diferencia de los arreglos, un arreglo es, como aquí dice, ¿no? O sea, va a ser como entenderlo como como si tuviéramos una fila de cajas, ¿no? Una fila de cajas están ordenadas secuencialmente, ¿no? Una detrás de otra. Y cada caja va a almacenar una variable, ¿no? Por así decirlo. O sea, va a tener, por ejemplo, un arreglo de 5, va a ser visualizarlo así como nivel ejemplo, sería 5 cajas que están ordenadas secuencialmente y cada caja va a almacenar un valor, ¿no? Entonces, a nivel memoria, pues voy a estar creando 5 variables o dependiendo del tamaño del arreglo que voy a definir, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí es un arreglo, una creación de un arreglo de tipo entero, ¿no? Y por ejemplo, esta línea
aquí está inicializando ese arreglo. Ese arreglo dice que aquí va a tener de tamaño 5. O sea, esto significa que en este arreglo yo voy a poder almacenar 5 valores enteros, ¿no? Es como si tuviera 5 variables, ¿no? Pero en lugar de tener 5 variables definidas, yo voy a crear un arreglo, ¿no? De 5. Aquí como dice, ¿no? Ahora mi array, ¿no? Que es el nombre que le pone a este arreglo, está inicializado para almacenar 5 enteros, ¿no? Y aquí como también dice, los arrays tienen un tamaño fijo, ¿no? Los arrays significa arreglos, ¿no? En inglés arrays. Dice, tiene un tamaño fijo y una vez definido, ese tamaño no puede cambiar, ¿no? Esa es una característica de los arreglos. Es una vez que yo defino un arreglo, por ejemplo, de 5 o 10, yo ya no puedo cambiar ese tamaño. Entonces aquí, por ejemplo, usando este mismo arreglo, que si inicializamos con 5, aquí le podemos asignar un valor entero para cada posición, ¿no? Aquí algo importante, en los arreglos, nosotros vamos a poder acceder al elemento a través de un índice, ¿no? El índice, ¿qué es un índice? Es la posición del arreglo, ¿no? Si estoy definiendo aquí en este ejemplo un arreglo de 5 enteros, pues voy a tener 5 posiciones, ¿no? 5 cajas, ¿no? Disponibles. Y mi primer caja va a ser la posición 0, ¿no? Los arreglos siempre van a empezar en 0, o sea, la primera posición siempre va a ser, en lugar de 1, va a ser la 0. Esa es la primera posición de un arreglo. Entonces, la posición 0 es la 1, la 1 es la 2. Al final, si tengo 5 posiciones, pues voy a tener del 0 al 4, ¿no? Son mis 5 posiciones. Y en cada posición, yo puedo almacenar un valor del tipo del arreglo, ¿no? Que yo definí. En este caso, como lo definí entero, yo puedo almacenar solamente valores enteros. Pero yo podría haberlo definido de tipo double, ¿no? O algún tipo primitivo o algún tipo de objeto, ¿no? Pues yo tendría que almacenar solamente datos del mismo tipo, ¿no? Que yo defino. Entonces aquí también nos dice que en Java hay otra forma de inicializar los arreglos. O sea, esta es una, ¿no? Donde tú indicas el tamaño del arreglo y le asignas valores, pero también puedes definirlo de esta manera, ¿no? Puedes crear tu arreglo con un tipo de dato, abres corchetes, pones el nombre de tu variable, igualas, y después aquí, entre llaves, tú le puedes asignar los valores. A esto sería lo mismo que esto, ¿no? La única diferencia es que de esta manera, el tamaño tú lo defines aquí, y de esta manera, pues el tamaño va a ser los elementos que tú defines, ¿sí? Dentro de las llaves. Y pues aquí más adelante, pues muestra un ejemplo muy sencillo
donde igual aquí estamos creando una clase como las que hemos hecho, con un main, y después creamos un arreglo, le vamos a llamar números, va a ser de tipo entero, ¿no? Y le estamos creando, asignando estos valores. O sea, aquí decimos que va a tener 5 elementos, ¿no? De tipo entero y pues va a almacenar estos valores. Y luego, por ejemplo, aquí, como también decíamos, o sea, el arreglo lo podemos acceder con los índices, ¿no? El elemento que queramos acceder. Pues aquí accedemos al índice. El índice 2, ¿no? Dice que le va a cambiar el valor. Entonces, imaginemos hasta aquí, por ejemplo, en la línea 4, a nivel memoria, como les decía, ¿no? O sea, yo tengo memoria de la computadora. Cuando yo creo esto, ejecuto la línea 4, la memoria va a crear cinco, cinco posiciones, ¿no? Va a tomar 5 segmentos de la memoria de la computadora. Y en cada segmento le va a almacenar estos valores que yo estoy definiendo aquí, ¿no? En el segmento 0, ¿no? Que es, por ejemplo, el índice 0, ¿no? La posición 0, le va a almacenar el valor 10. En la posición 1, el 20, y así, ¿no? Pero yo le puedo cambiar el valor, o sea, puedo decir, ¿sabes qué? Pues hago la posición 2, y en este caso, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2. Entonces en la posición 2 yo lo inicialicé con el valor 3, pero a lo mejor por alguna razón yo necesito cambiar este valor. Entonces la posición 2 en lugar de 3 ahora yo le voy a asignar el 10. Pues aquí dice, ¿no? Cambiamos el valor del tercer elemento a 10. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. La posición va a ser el índice, ¿no? Y decíamos que el índice empieza en cero, ¿no? Pero ujú. Entonces, esa es la posición cero, la posición uno, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y aquí abajito, como les había comentado, ¿no? Cuando vimos el for, el loop for, también les comentaba el tema de arreglo, ¿no? Que estaba de alguna manera relacionado con el for. Lo íbamos a ver más adelante. Entonces ahorita ya es ese momento donde una vez que nosotros ya vimos el ciclo for, podemos relacionarlo con los arreglos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el ciclo for y los arreglos? Es que con el ciclo for normalmente cuando usamos arreglos, con el ciclo for nosotros podemos iterar todo el arreglo, acceder a todas sus índices o posiciones, ¿no? Entonces, en este for lo que hace es inicializamos una variable i de tipo entero en cero, y mientras la variable sea menor al punto len, el punto len del arreglo va a ser el tamaño del arreglo. En este caso, este arreglo llamado números, su tamaño o su len va a ser igual a 5, ¿no? ¿Por qué? Porque está almacenando 5 valores, ¿no? Entonces aquí, cuando yo acceda a esta propiedad, esto me va a devolver el tamaño del arreglo, ¿no? Números. Y aquí este arreglo números tiene 5 posiciones, ¿no? 5 valores almacenados. Entonces aquí va a decir mientras i sea menor a 5,
ejecuta el código que está dentro de los corchetes. ¿Cuál es el código? Simplemente imprime en pantalla el valor del arreglo de la posición que yo estoy usando aquí, o el índice, ¿no? Entonces, para el primer caso iba a valer 0. Entonces, va a imprimir en pantalla el valor de la posición 0 del arreglo números. ¿Cuál es la posición 0 del arreglo números? El valor 1, ¿no? El número 1. O sea, aquí va a imprimir el 1. Después incrementa la variable i, incrementa 1. 1 es menor a, ¿cuánto dijimos que era esta? 5. Es el tamaño del arreglo. 1 es menor a 5, sí. Entonces vuelve a entrar aquí, imprime. Ahora va a imprimir el valor del arreglo de la posición 1. ¿Cuál es el valor de la posición 1? El número 2, ¿no? Se imprime el 2, incrementa ahí a 2, y 2 es menor a 5, ¿sí? Entonces vuelvo a imprimir el valor del arreglo en la posición 2, sería el número 3, ¿no? La posición 0 es el valor 1, la posición 1 es el valor 2, la posición 2 es el valor 3, ¿no? Entonces aquí imprimiría el 3. Y así se iría hasta que hice a 3, 4, hasta que hice a 4, ¿no? Porque cuando ya incremente a 5, o sea, iba a ser 4 y 4 es menor a 5, ¿sí? Entonces imprimiría el valor de la posición 4 y el valor es el 5, ¿no? La posición 0, 1, 2, 3, 4. Se imprime el valor 5. Incrementa a 5i y entonces 5 ya no es menor a 5, entonces ya se sale del for. Entonces hasta ahí termina este programa, ¿no? Normalmente para leer arreglos, por eso les decía, esa es la relación, ¿no? Se usa un for y normalmente esta es la definición, ¿no? O sea, la variable del for va a ser como que el índice para ir leyendo los valores del arreglo, ¿no? Y normalmente va a ser una condición así, ¿no? O sea, mientras la variable índice sea menor a la longitud del arreglo, increméntala y para cada iteración, accede al índice de la variable del for, ¿no? Usando la variable for. Esta es una iteración clásica, ¿no? Para poder leer un arreglo en Java, ¿no? Y en otros lenguajes, ¿no? Obviamente este tema de arreglos, pues sí, igual mm, lleva su tiempo entenderlo bien, ¿no? Eh, por eso les decía que ahorita, pues, que viéramos como que una primera introducción. eh, y que bueno, yo igual lo quiero mencionar porque este tema de arreglos, pues sí, sí está relacionado, ¿no? Con los siguientes temas. Entonces, sí es importante igual verlo y practicarlo y tratar de entenderlo. No sé si hasta aquí tenga algún comentario alguien. Nadie, ok. Bueno, pues yo quisiera llegar hasta aquí, porque les digo, este tema es un poquito más revuelto, pero sí es muy importante tratar de entenderlo. Entonces,
Ojalá que puedan volver a ver la grabación. Igual se pueden meter al tema de los arreglos y tratar de entenderlo. No sé si alguien quiera comentar algo, una sugerencia, algún comentario. No, Luis, ¿No? todo. Ok, bueno. Mm, eh, 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 ¿Cómo ves, Raúl, tú más o menos este tema? Pues no, no lo veo tan difícil. Ujú, Digo, a final de cuentas, es el arreglo que se maneja, ¿no? Por el medio del for, mientras se cumpla ujú, la condición, se va, almacenar la información tal cual como se pone. ujú, Una vez que se cumpla, pues se termina el proceso. ujú. Exacto. Sí, o sea, igual ya para cerrar la plática de hoy, igual un resumen, ¿no? De este tema de arreglos. O sea, como les decía, hay que tratar de verlo para que se pueda entender más fácil. Imaginemos que yo tengo una fila de cajas, ¿no? Entonces, esa fila de cajas, yo voy a definir el tamaño de mi fila, ¿no? O sea, yo tengo una fila de N cajas, ¿no? En este caso, aquí se están definiendo el tamaño de cinco, elementos. Pues yo tendría una fila de 5 cajas y todas estas cajas van a almacenar el mismo objeto, ¿no? El mismo valor, digamos así, el mismo valor. Entonces, en cada caja yo voy a almacenar un número, ¿no? En este caso. Entonces, en la caja cero, ¿no? Yo almaceno el valor uno, en la caja uno almaceno el 2, en la caja así, consecutivamente. Entonces, yo tengo mi fila de cajas que ya está, cada una tiene un valor almacenado, ¿no? Dentro de esa caja. Entonces, cuando yo necesito acceder a algún valor de mi fila de cajas, yo accedo a través del índice, ¿no? ¿Qué es esto, no? La posición. La posición y el índice va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, y como dijimos, la posición inicial va a iniciar en cero, ¿no? Esa es una característica de los arreglos, ¿no? La posición inicial o la primera posición va a ser en cero. Normalmente pensaríamos que es la uno, ¿no? La posición siempre de alguna secuencia es uno, 2, 3, así. Pero en arreglos la característica es la primera posición siempre es la cero, ¿no? Eso es algo característico de los arreglos, ¿no? Y muy particular. Entonces yo tengo mi fila de cajas, tengo mis 5 cajas y cada caja tiene un valor. Si yo quiero acceder al valor de la caja, de la primera caja, entonces tengo que pasarle el índice o la posición cero, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay como que dos procesos, ¿no? Primero, tengo mi fila de cajas, la defino, de qué tamaño la voy a hacer, mi fila, ¿no? Aquí, esta es la representación, ¿no? De alguna manera. Ya que tengo definida mi fila, ¿no? De cierto tamaño, ahora le voy a meter valores a cada caja. ¿Cómo se los meto? De esta forma, ¿no? Accediendo a la posición. La primera caja le pongo el 10, la segunda caja le pongo el 20, la tercera el 30 y así, ¿no? Que puede ser de esta forma o de esta forma, ¿no? Obviamente esto es un ejemplo, ¿no? O sea, aquí yo podría tener otros valores,
y podría definir el arreglo de otro tamaño, ¿no? De 10, 20, 100, 1000, ¿no? Y el tercer paso es, tengo valores en el arreglo. ¿Cómo puedo acceder a esos valores, ¿no? Cuando yo los necesito usar de esta forma, ¿no? Con un for, bueno, tengo dos formas. Si yo sé exactamente qué posición quiero acceder, hago algo así, ¿no? O sea, el nombre del arreglo, entre corchetes, pongo la posición que quiero acceder, ¿no? Y ya sea que le asigne otro valor o use este valor que tengo almacenado, ¿no? En este caso, el arreglo números, está aquí definido en el índice 2 tiene 0, 1, 2, tiene el valor 3. Pero como dice aquí, ¿no? Por alguna razón yo que quiero cambiarle ese valor, pues accedo a la posición y le pongo un nuevo valor. O lo podría usar, ¿no? Podría usar este valor para hacer algo. O como aquí, ¿no? Simplemente quiero imprimir en pantalla los valores. Accedo con el for, ¿no? A cada posición. Entonces, esto de los arreglos, pues es muy usado en los programas porque muchas veces, este, cuando ya tenemos programas más grandes, pues hay cierta necesidad de almacenar información en la memoria, ¿no? Pero eh, no, no que se almacene permanentemente, sino solamente mientras está ejecutando mi programa, ¿no? Para poder después hacer otras operaciones. Entonces, ese almacenamiento, se le llama como que almacenamiento dinámico o almacenamiento, volátil, ¿no? Entonces, para hacer ese tipo de almacenamiento, muchas veces se usan los arreglos, ¿no? Porque yo necesito almacenar cierta información, pero no permanente, sino nada más durante la ejecución del programa, para después yo hacer otros cálculos, ¿no? Y al final de la ejecución del programa, pues, esa información de los arreglos, pues, va a desaparecer, o sea, no va a quedar almacenada, ¿no? Como cuando en la computadora creamos un archivo y lo guardamos, ahí sí queda almacenado, ¿no? Hasta que yo lo borre. Ese es otro tipo de almacenamiento. El almacenamiento que estamos manejando aquí es volátil, o sea, es solamente va a ser mientras corre el programa, ¿no? Mientras está ejecutando. Una vez que termina el programa, este almacenamiento pues ya no va a existir, ¿no? Se libera la memoria, digámoslo así. Entonces, para ese tipo de operaciones es cuando se usan los arreglos, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita aquí el approach sería tratar de entender eso que les comentaba, ¿no? Ejemplificarlo con una fila de cajas, ¿no? Y tratar de entender cómo accedemos, cómo almacenamos valores, ¿no? Cómo podemos leer el arreglo usando el ciclo for. Entonces, eso sería como que el primer approach. Y no sé si alguien quiera comentar algo. Si no, pues hasta aquí llegaríamos con esta clase. Mm, yo les voy a tratar de pasar un ejemplo en la semana que podamos hacer algo de lo que hicimos antes, pero combinado con los arreglos. ¿Ok? Va, Luis, perfecto. Ok, muy. Bueno, pues si ya no hay preguntas, lo dejaríamos hasta aquí y yo les mando el ejercicio. Un comentario más, nada más. La siguiente semana, yo bueno, no voy a poder conectar a esta hora, el jueves. Entonces, igual quería ver
¿Qué otro día les quedaría entre lunes y miércoles a la mayoría? O sea, a lo mejor no pueden entrar todos, pero a la mayoría que les quede, a lo mejor igual para que lo revisemos y a lo mejor en el chat ahí lo confirmamos, ¿no? Sí, Luis, está bien. ¿Vale? Si nada más sería por el siguiente jueves, y ya después, pues igual normal, ¿vale? Entonces ahí lo revisamos y a ver si hay por el sábado, el domingo, igual ya confirmamos qué día, ¿vale? Bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Órale, gracias, buenas noches. Vale, Luis, buenas Sale. noches. Buenas Ya. noches. Buenas Descansen. noches. Bye. Bye.